Buen día, les da la bienvenida José Íñigo Aguilar Medina. Soy profesor de investigación en la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, tengo la grata distinción de presidir el consejo editorial de la revista digital Narrativas Antropológicas. Esta transmisión, en la que haremos la presentación de los números 5 y 6 de la publicación, se lleva a cabo desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto introducirlos a este espacio virtual de la Feria del Libro de Antropología e Historia en su edición número 33, cuyo formato digital se debe, como en las dos ocasiones anteriores, a la pandemia originada por la COVID-19. Después de 2 años y medio de vivir en esta situación, hemos encontrado ventajas y desventajas en la ahora generalizada dimensión de la comunicación a distancia. Sin duda, es posible señalar algunas de sus virtudes, que consisten en que podemos contar con la presencia tanto entre los expositores como de quienes siguen la transmisión, de personas que por encontrarse en otros ámbitos geográficos no hubiéramos podido tener su valiosa participación de manera tan sencilla y rápida. La intención que nos motiva a esta presentación de la revista Narrativas Antropológicas se da con el ánimo de que conozcan el trabajo que el Consejo de Publicación y los autores han llevado a cabo a lo largo de sus 6 primeros números, los que han estado dedicados a la difusión y divulgación de 75 trabajos originales y que han sido producto de la actividad realizada por los investigadores en los campos de la etnología, de la antropología social y de la etnografía. Antes de pasar a la descripción de los contenidos de sus 2 últimas ediciones, quiero compartir con todos ustedes una explicación detallada que les haga factible el visitar y el disponer de la información que contienen no solo los ejemplares que hoy les vamos a presentar, sino también los 6 números que a la fecha hemos publicado. Por lo tanto, me permito compartir la pantalla de mi computadora con ustedes para guiarlos en una rápida visita de la página web, en la cual pueden hojear sin ninguna restricción los contenidos completos de estas ediciones digitales. Lo primero que tenemos que hacer es escribir en el navegador Revista SINA, darle clic y nos lleva a la página en la que están todas las publicaciones periódicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si yo escribo control F en mi teclado y señalo narrativas antropológicas y le doy clic a la flecha que va hacia abajo, me lleva al número actual de la revista. Como introducción, me gustaría hablarles sobre la presentación general de la revista. Narrativas Antropológicas representa el esfuerzo de los profesores de investigación científica de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA por constituir una revista de alta calidad científica que se afane en lograr una transmisión amplia de los resultados de las labores de investigación que se emprenden tanto en nuestra institución como en nuestro país y en otras regiones del mundo. Quiere ser un espacio que dé cabida a todos los rincones del conocimiento propios de la etnología, la etnografía y la antropología social. Por ello, abre su espacio tanto a los estudios empíricos y teóricos como a todo tipo de relatos que den cuenta de la vida cotidiana de las personas y de sus grupos. Se decanta por alcanzar una visión etnológica más humanista de las realidades culturales y sociales con las que los seres humanos edifican su día a día, por las descripciones que permitan comprender y que traten hasta cierto punto de interpretar la cultura con la que hoy las múltiples sociedades domestican la naturaleza, fabrican su mundo y se relacionan con la divinidad. Pasemos a ver este ejemplar.
Si yo doy clic en ver revista, se me abre la pantalla con el número actual, donde viene la portada y el índice con los archivos en PDF, tanto el número completo como cada una de sus partes, la editorial o los artículos de cada una de las revistas. Al hacer clic sobre el archivo del número completo, se abre el PDF en el cual yo puedo ampliar o disminuir la imagen. Si me voy a la parte superior derecha de la pantalla, puedo ver en pantalla completa la revista. Puedo descargarla en mi computadora y guardarla en algún archivo, o puedo descargarla en la parte inferior y abrir este archivo posteriormente para su lectura, o puedo en esta pequeña flecha ver el menú que me permite desplazarme para analizar cada una de las partes del archivo de la revista. En la parte superior, volviendo a la revista, en la parte superior puedo yo tener acceso al número actual, ¿verdad? O a los números anteriores, desde el primero hasta el sexto. Aquí están todos los archivos y igualmente, por ejemplo, si yo doy clic sobre la revista número 5, tengo de igual manera el relato de los títulos y de los archivos. Por ejemplo, el tamal de la ceiba es un artículo muy interesante y del cual pues ya nos harán la presentación las doctoras que van a comentar los números de la revista. Entonces podemos ver cualquiera de los números de la revista en la página web. En la parte, entonces, en archivos, si me voy yo a avisos, puedo encontrar aquí la información para los autores, la invitación para publicar en la revista número 7, para publicar en la revista número 8, el correo para enviar mi colaboración, la política editorial y las normas para la entrega de las colaboraciones. Recuerden que es una revista semestral y con 5 secciones diferentes. Y el procedimiento del dictamen y la manera en presentar las bibliografía. También puedo mirar acerca de, en la pestaña de acerca de, pues cuál es el equipo editorial y la declaración de simplicidad, de privacidad. Si yo voy a esta parte de las palabras claves, puedo identificar los artículos que tengan determinada palabra clave o buscar la que me parezca a mí mejor. Dejo de compartirles la pantalla y reiterarles que queremos que nuestro empeño al presentarles la revista resulte en que podamos contar con más lectores y también con nuevos autores que miren en ella el espacio adecuado, tanto para obtener conocimiento sobre las distintas temáticas que se abordan, como para verter la experiencia de sus propias indagaciones científicas en los ámbitos ya señalados de la etnografía, la etnología y la antropología social.
Como director de la revista, me parece oportuno hacer de su conocimiento que estos dos últimos números de narrativas antropológicas se mantienen en una consciente observancia de los motivos que le dieron origen, al igual que en los ejemplares anteriores, presentan al lector los trabajos de primera mano que describen el diario transcurrir de la cultura en diferentes comunidades, tanto del país como en otras partes del mundo hispanohablante. La revista se compone de 5 secciones. La inicial es la de relatos, en la que se desea recuperar indagaciones de primera mano que den cuenta de la labor etnográfica plasmada en artículos científicos que abordan las temáticas centrales de la revista. La segunda está destinada a las miradas desde la antropología visual, que son capturadas por los estudiosos por medios de dossiers, ya sean solo gráficos o también a través de audiovisuales que describan algún aspecto relevante de las distintas culturas, entre las cuales dichas miradas son aprendidas por sus estudiosos. La tercera de sus secciones se ocupa de las voces de los sujetos de estudio. Así, se cuenta con entrevistas y relatos testimoniales con una mínima intervención del investigador. En el cuarto de sus apartados, Perspectivas, contiene trabajos que giran en torno a enfoques teóricos y aproximaciones metodológicas referentes a la etnología, la etnografía y la antropología social. El apartado titulado Debates está dedicado al establecimiento de interlocución académica con los trabajos ya publicados en la revista, para comentarlos, para ahondar sobre los temas. Asimismo, se ocupa en las reseñas de libros, tesis, textos audiovisuales y ensayos fotográficos antropológicos. Espero que esta introducción les motive a continuar atentos a la presentación que está a cargo, tanto de la doctora Eliana Acosta, que es profesora de la Dirección de Etnología y Antropología Social, y ha colaborado en la revista tanto como autora como en su consejo editorial, y de la doctora Amaranta Castillo Gómez, quien forma parte del consejo de la revista y es profesora de la Universidad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Para la presentación de estos números de la revista, le doy la palabra en primer lugar a la doctora Eliana Acosta. Adelante, por favor. Muchas gracias, Íñigo, por la presentación. Y bueno, primero quisiera hacer un agradecimiento por la invitación, primero por la colega Laura Corona y posteriormente por Íñigo Aguilar, el director de la revista. Y para mí es un gusto participar en esta presentación porque también me siento parte de esta revista, no solo porque formé parte de ella, sino porque es parte de una de las derivaciones de nuestro centro de trabajo, la Dirección de Etnología y Antropología Social, y celebro que exista este espacio en el cual tenemos la oportunidad, antropólogos y los que estamos en el campo de conocimiento de la antropología, de poder dar a conocer nuestro trabajo y socializarlo. Y bueno, yo voy a compartir el contenido de la revista número 5, la cual es muy sugerente, y yo quisiera compartir algunas perspectivas sobre los artículos y los contenidos de la revista para que la lean. Me parece que el formato de esta revista nos permite, por una parte, aproximarnos a las diversas maneras que tenemos de construir el conocimiento antropológico, es decir, a partir de la descripción, de los relatos, las interpretaciones que generamos a partir del trabajo de campo, de la experiencia etnográfica, pero también un aspecto fundamental que me parece que es uno de los aspectos
que más aporta esta revista son las miradas, así como lo llaman, en la cual podemos también dar cuenta del registro audiovisual y de los alcances que tiene este en la construcción del conocimiento. También las reseñas, este espacio me parece que es muy importante para poder dar cuenta de la literatura que se está generando en torno del campo antropológico. Y bueno, voy a referirme de manera breve sobre el contenido de este número 5 y que los invite a leer. Primero está la sección de relatos. Los 3 artículos que se presentan en esta sección están entrelazados. Un tema, un eje central es el ritual. Y bueno, el primero está a cargo de Alice Balzanelli, que ella trabaja entre los lacandones del norte y nos presenta un texto muy sugerente sobre el gran tamal, la mujer en la preparación de la comida ritual. Y bueno, ¿qué aprendemos de este artículo? Primero, ella nos da cuenta de lo que ella llama un vacío etnográfico en torno de las mujeres. Ella se pregunta cuál es el papel de las mujeres en la dimensión cultural y en particular en el ámbito ritual y cosmológico. Y ella deja ver la importancia que tienen las mujeres y de este ritual, que es preparar este gran tamal para la gran ceiba, que es pues desde la cosmología lacandona y no solo lacandona, maya en general, es central. Y bueno, ¿qué aprendemos en este artículo? Por una parte, darnos cuenta cómo los alimentos tienen cualidades y fuerzas ambivalentes y por lo cual las mujeres deben tener un especial cuidado en su preparación. Por otra parte, un aspecto que tiene que ver con una de las nociones y debates actuales de la antropología contemporánea, que son las correlaciones entre múltiples ámbitos, entre lo que se llama humanos, no humanos, extrahumanos. Y deja ver un aspecto que yo invito a que lo lean y conozcan de primera mano, que es la correspondencia entre el cuerpo humano y las partes que corresponden al árbol, en particular de la ceiba. Y deja ver, y seguramente en el trabajo de Alice podríamos encontrar mayores referencias de cómo encontramos estas correspondencias lingüísticas entre el cuerpo humano y de este árbol sagrado. Y finalmente concluye con un aspecto que me parece que es fundamental, de la importancia de comer juntos. Me parece que un aspecto que se ha dejado ver desde distintas perspectivas es la importancia de la comida y cómo a través de la comida hay un proceso de socialización y cómo a través de la comida se construye comunidad y cómo la comunidad trasciende a los humanos y se prolonga a estos seres como es la ceiba o los árboles sagrados. El segundo artículo nos habla sobre lo que implicó en el contexto de los sismos y de sus afectaciones el movimiento de imágenes sagradas entre los icogs en San Dionisio del Mar por parte de Angélica Vázquez y Franco de Jesús Mendoza. Este texto también es muy sugerente porque nos deja ver, y eso me parece que es central, sobre todo hablando de una revista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que como ustedes saben, una de sus facultades es la investigación, pero también otra es la conservación y la restauración del patrimonio cultural. Y lo que nos dejan ver, tanto Angélica como Franco, es cómo a partir del trabajo colaborativo entre ellos, pero también con la comunidad, el movimiento de las imágenes sagradas del templo que quedó afectado por el sismo a otro temporal en el cual pues sería esta casa de las imágenes de manera provisoria, se convirtió en un proceso ritual. Eso me parece que es muy, muy relevante porque nos deja ver que cuando trabajamos de manera conjunta con las comunidades, pero también sabemos tomarnos en serio las formas de vida y la concepción de los pueblos, pues también
aprendemos en el sentido de aprender sus propias lógicas. Y lo que nos dejan ver ellos es que el proceso de movimiento de las imágenes implica un proceso ritual. Entonces me parece que es relevante en múltiples sentidos este artículo. Y bueno, el otro que conforma esta sección de relatos está a cargo de Teresa Quiñones y nos habla de los oratorios familiares en comunidades mayas macehuales. Es también muy sugerente este trabajo, también en consonancia con los otros anteriores. Nos habla de lo que implican estos oratorios en otras dimensiones de la vida social. Un aspecto fundamental es cómo a partir de estos oratorios se van generando una memoria familiar, pero también colectiva de los linajes. Y cómo a partir de un patrilinaje se funda un oratorio y a partir de ahí se está generando procesos de cohesión a nivel del grupo familiar, pero también de la comunidad. Y nos deja ver la importancia de estas comunidades asentadas en el oriente de Yucatán, pero también en Quintana Roo, de cómo se establece una correlación entre la vida familiar con los ciclos festivos y el ciclo agrícola, y cómo eso está expresado en el oratorio familiar. Y tiene una conclusión que me parece que es fundamental de este artículo, de cómo en estos lugares se van constituyendo procesos de autonomía de la cultura. No está de más que justo en este texto se basen en un planteamiento de Guillermo Bonfil Batalla sobre la teoría del control cultural. Entonces, bueno, este abordaje resulta muy, muy interesante y nos permite ver la importancia no solo religiosa, también política que tienen estos oratorios familiares. Ya de manera mucho más breve me voy a referir a las otras secciones de este número 5 que nos dan cuenta, como les decía, de estas otras maneras de construir conocimiento antropológico y que tiene que ver con el registro audiovisual, que tiene que ver con otras maneras de construir el discurso. Y bueno, el primero está a cargo de Jorge Rosendo Negroe, en el que nos habla de una fotocrónica de un viaje de los Ascos. Nos habla de lo que implica el proceso, el antes, el durante y el después de un partido del Club de Tiburones de Veracruz. Un aspecto que yo quisiera destacar, primero pues que de esta fotocrónica se deriva la portada de este número que pues es espléndida la foto y me parece que deja ver muy bien lo que se busca en esta fotocrónica, que es dar cuenta de las emociones y de cómo en lo colectivo se va generando pues comunidad, en este caso en torno de un grupo de fútbol. Un aspecto central es un canal visual que nos permite pues una mirada, así como es esta sección, sobre pues este hacer y estas maneras de vivir en comunidad. El otro trabajo que se publica en este número 5 es un trabajo a cargo de Belén Reyes, que nombra el impacto de la cuarentena por COVID en el rubro gastronómico. Y es interesante, ya el maestro Íñigo daba cuenta de cómo, pues esta es una revista electrónica. Entonces ustedes a partir de un clic pueden acceder al video y a la conversación que tuvo Belén con diversos pues actores que les tocó vivir esta crisis. Entonces, bueno, es muy interesante esta apuesta que tiene la revista en la cual a través de un clic tienes esta liga a estos videos y puedes tener este complemento de la revista y bueno, con un tema muy sugerente que es el impacto de lo que fue el COVID. Y bueno, la otra sección son las voces. Ustedes pueden encontrar una entrevista que se le hizo a María Eugenia Olavarría sobre Claude Lévi-Strauss y bueno, es muy interesante cómo ella comparte su experiencia como estudiante en la ENE, lo que implicó su aprendizaje
en torno del estructuralismo, incluso relata cuando Claude Lévi-Strauss estuvo en la ENA. El otro de los trabajos que pueden encontrar aquí es un testimonio de María José García, en la cual hace un relato de lo que ella llama viaje a tierra sagrada wixárika en tiempos de pandemia. Y bueno, un aspecto central de este trabajo y que es parte del sentir de la revista es también pues la importancia de compartir los testimonios, porque sabemos que buena parte del conocimiento antropológico se da a partir de esta experiencia viva que se deriva en testimonios. Entonces, bueno, esta es una expresión de esta búsqueda de la revista Narrativas. Y por último, un trabajo de Magdalena Pérez, en la cual también nos comparte dos testimonios en torno también de lo que fue la crisis por el COVID-19 de dos familias, una en la Ciudad de México y otra en España, en la ciudad de Galicia, y pues nos permite conocer la perspectiva y la voz de los que vivieron esta crisis. Y bueno, ya por último, tenemos esta sección no, me falta uno que es muy importante, perdón, que es justo lo que fue a partir incluso de un título muy, muy sugerente que se llama Relatos Interespecies, coordenadas etnográficas para una aproximación al COVID como actor red y al miedo como problema existencial a cargo de Julie Rodríguez y de Jorge Sánchez. Y bueno, a partir también de un testimonio a la vez personal, pero también con una mirada muy aguda de lo que ha sido la presencia de este agente a la vez invisible, pero que por otra parte pues están a toda vista los efectos de lo que ha sido la presencia de este virus en nuestra vida. Y ya por último, de manera muy, muy breve, lo que son las reseñas. Como les decía en un principio, a mí me parece que un aspecto fundamental pues es conocer cuál es la literatura que se está generando. Y en esta sección encontramos 4 reseñas, una a cargo de Cristina Masferrer, que nos comparte una reseña de un libro que se llama Racismo y Desigualdad, una visión multidisciplinar. La otra reseña está a cargo de Carmen Morales, que nos comparte su perspectiva sobre el libro que se llama Nuestras Semillas, Nuestras Milpas, Nuestros Pueblos Guardianes de las Semillas del Sur de Yucatán. Y es muy sugerente pues lo que implica el intercambio de semillas en la península y bueno, la perspectiva de este especialista sobre lo que implica este intercambio. También una reseña a cargo de Laurelena Corona, en la cual comparte su perspectiva sobre un libro que se derivó de un trabajo en el Sindicato de Trabajadores del instituto, que se llama 80 años construidos por sus trabajadores, y nos comparte pues su perspectiva sobre lo que serían los trabajos que se publican aquí. Y por último, la reseña de Claudia Álvarez, en la cual reseña un libro de carácter metodológico muy, muy sugerente que se llama Geografías Comunitarias, Mapeo Comunitario y Cartografías Sociales. Y bueno, ella, Claudia, nos deja ver pues la aportación que tiene este trabajo en los procesos de conocimiento antropológico. Y bueno, pues ya sin más, los invito a que se acerquen, que lean estos trabajos y conozcan esta revista de narrativas, no solo como lectores, sino que también consideren la publicación de sus trabajos y la importancia que tiene pues el socializar nuestro trabajo en este contexto pues de estas posibilidades que nos da la comunicación electrónica. Muchas gracias. Agradezco mucho la exposición de la doctora Eliana Costa. Me parece que nos da una visión muy clara, muy amplia de lo que es el contenido de este quinto número de la revista Narrativas Antropológicas. Muchas gracias. Y pasamos a la presentación de la doctora Amaranta Castillo Gómez, que como les dije es miembro del Consejo
de la revista y profesora de la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Adelante, doctora. Buenos días, buenas tardes. Estoy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y muy agradecida nuevamente por la invitación, porque es la segunda vez que estoy presente en estas presentaciones de la revista. Y primero que nada, voy a presentar el número 6 de esta revista, que en mi opinión muestra claramente la diversidad temática de lo que ha sido el trabajo editorial y que es realmente representativo del trabajo de los antropólogos, que habla ahora en esta revista de grupos urbanos y grupos y de los pueblos originarios. Entonces estamos aquí abordando a lo largo de la revista problemáticas o problemas muy diversos, pero que nos muestra cómo la antropología a lo largo del tiempo se ha diversificado, se ha complejizado y tiene nuevas propuestas para entender fenómenos actuales y también fenómenos pues antiguos. Esto es muy positivo de la revista, creo que es una cualidad. El primer artículo que aparece en la revista, voy a narrar un poco el contenido de los artículos en el orden en el que aparecen en la revista, y son 4 artículos del apartado o de la sección de relatos. El primero corresponde a un análisis del cuerpo humano en analogía con el cosmos en una comunidad Tenec de San Luis Potosí. El título del artículo es 4 rumbos y un centro, el cuerpo y el espacio-tiempo entre los Tenec de Mantetzulel, de Óscar Uriel Camacho Chávez, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este trabajo tiene el objetivo de reflexionar, como dije, en torno a la relación entre el cuerpo y el cosmos. Trata de internarse a partir de varias propuestas, tanto de Alfredo López Austin y Lorenzo Ochoa, así como propuestas estructuralistas de entender la forma en cómo la percepción y el proceso de la información entre los sujetos tiene que ver con las analogías que hacemos en nuestra cultura. Pues él va armando un proceso muy interesante a partir de discutir con diversos miembros de la comunidad cómo entienden el cuerpo y cómo entienden el cosmos. Y lo interesante es que accede también a algo que en campo es complicado, que es que los mismos sujetos empiecen a dibujar, a hacer sus dibujos sobre la concepción del espacio y de su cuerpo y del cosmos. Y entonces el autor a lo largo del texto nos va planteando, primero aborda los diferentes planos del universo Tenec, y después pasa poco a poco a entender cómo estos planos del universo Tenec se pueden de una u otra manera analogar u homologar a la concepción del cuerpo humano entre ellos. El trabajo verdaderamente es algo, creo que hasta cierto punto muy novedoso, ya que yo trabajo en la Huasteca y me parece que intenta a partir de testimonios profundos entender cómo operan estas analogías. Entonces, los invito mucho a conocer este trabajo que tiene cualidades metodológicas y teóricas y que pienso que es una novedad en términos de lo que ofrece. En segundo lugar, tenemos un trabajo que va a contrastar completamente con lo que acabo de mencionar, que tiene que ver con el fútbol, que ya lo mencionó Eliana aquí también, el fútbol y las murgas o estos grupos de porras y bandas musicales que animan a los jugadores en el partido. Y el título del artículo se llama Varones estudiando varones, la etnografía como acto político, de Diego Alsina Machado, del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República de Uruguay. Este trabajo verdaderamente también es muy interesante y profundo porque lo elabora una persona que también fue o estudió la licenciatura de educación física. Entonces, él conoce perfectamente las dinámicas de los clubes de fútbol, ha participado en ellos,
tiene esta capacidad de profundizar con los informantes muy fuerte, empatiza y al mismo tiempo hace un análisis sumamente riguroso de cómo se va construyendo la masculinidad en estos grupos. Una masculinidad que él define finalmente como heteronormativa, porque finalmente aborda precisamente cómo la ideología hegemónica en el asunto del fútbol sigue siendo heterosexual y tiene pautas muy claras de cómo debe ejercerse esta heterosexualidad, tanto en la parte, digamos, de las prácticas, de los entrenamientos, como fuera de ello, cómo esta heteronormatividad permea ciertamente esta práctica deportiva al interior de sus ejercicios cotidianos, pero cómo estos grupos a su vez van permeando las relaciones extra fútbol, a tal grado que pues se construye incluso cómo se deben relacionar con las mujeres, cómo deben actuar en los espacios de diversión, qué tipo de conductas deben tener con respecto a las bebidas alcohólicas. Entonces, él va de una u otra manera desarticulando toda esta serie de prácticas que permiten entender la construcción de la masculinidad en estos grupos que considero son sumamente interesantes para entender la masculinidad en general. El tercer artículo aborda el asunto también muy sobresaliente de cómo los jóvenes actualmente en los espacios urbanos también se están vinculando con su cuerpo. Y si vemos, los tres trabajos anteriores han abordado el asunto del cuerpo, tanto en el asunto del fútbol como el tema de la cosmovisión TENEC, y ahora lo abordamos en este aspecto de los usos sociales del dolor en diversas prácticas que los jóvenes hacen con respecto a el tatuaje y la suspensión a partir de colgarse a partir de instrumentos y grúas. Entonces, bueno, el trabajo se llama Usos sociales del dolor en las diversas culturas y sus representaciones en prácticas y modificaciones corporales actuales. Las autoras son Mirna Isalia Zárate Zúñiga del posgrado de Antropología Física de la ENA y Diana Montserrat González Lozano del CIESA Sureste. Y bueno, este trabajo de nuevo aborda el cuerpo, pero a partir del dolor y cómo el dolor se construye de dos formas y se significa de dos formas. Por un lado, los sujetos que ella entrevistó sufrieron un proceso emocional de dolor que marcó una ruptura en sus vidas cotidianas y después ellos, a través de otra práctica dolorosa, pretenden hacer este rito de paso para volver a incorporarse a su vida cotidiana y terminar o cerrar ese ciclo de ruptura. Utilizando obviamente los autores de los procesos rituales como Victor Turner y Wangenev, la autora va marcando cómo estos autores van narrando primero los procesos que vivieron traumáticos y después cómo se fueron vinculando a la idea de que una forma de sanarlo sería precisamente tatuándose, dejando una marca corporal en su cuerpo. Y parece paradójico porque al dejar una marca está el recuerdo permanente de ese dolor, pero al mismo tiempo es un proceso de sanación. Muy interesante, la verdad, el número de narrativas. Y por último, dentro de esta sección de relatos tenemos el tema de nuevo entre los TENECs del patrimonio cultural, pero aquí la autora, que es la doctora Minerva López Miñán del Centro INA San Luis Potosí, aborda algo interesante, la noción de valor en una comunidad TENEC y cómo esta noción atraviesa a diferentes grupos generacionales y cómo esta noción de valor precisamente se transforma a partir de que vamos viendo los grupos generacionales. Por un lado, entrevista a personas de adultos mayores y por otro lado hace
una serie de prácticas metodológicas con los niños a partir de dibujos en las escuelas y obtiene su noción de valor. Entonces, lo que ella va organizando a lo largo del trabajo es cómo podemos entender las rupturas y las continuidades en la noción de valor dentro de esta comunidad. Por un lado, el valor principal para los TENEC adultos mayores tiene que ver mucho con el respeto a los antepasados, con el respeto a las prácticas rituales que permiten reproducir simbólica y biológicamente a la comunidad. Y por otro lado tenemos el caso de los niños que ya tienen una diversificación de significados sobre el valor, desde la parte sí que tiene que ver con esta parte simbólica religiosa, pero ya está permeada mucho por otros aspectos de carácter monetario. Entonces, este trabajo de Minerva López Millán, que se llama Patrimonios Culturales, un parámetro del valor en comunidades de la Huasteca Potosina, es un trabajo interesante en ese sentido porque nos permite ver las diferencias entre generaciones y cómo pueden ir modificándose patrones culturales, prácticas culturales a partir de las diferentes nociones de valor, a qué le damos valor en nuestras comunidades. Los últimos dos trabajos son uno de miradas y uno de voces. La de miradas es una serie de fotografías interesantes dentro de un barrio de Coyoacán. El título del trabajo se llama La festividad en la urbe, barrio del cuadrante de San Francisco, Coyoacán. Y de José Íñigo Aguilar Medina aquí con nosotros. El trabajo es muy demostrativo porque yo también viví en esos barrios de Coyoacán en términos de cómo a pesar de ir siendo absorbidas estas comunidades en la urbe mantienen ciertas prácticas religiosas todavía entre algunos de sus miembros a pesar de esta urbanización muy salvaje. Y entonces nos va mostrando a lo largo de fotografías cómo incluso se perpetúan objetos religiosos que vienen de siglos atrás y cómo siguen estando presentes los concheros, las danzas de concheros y que contrastan aún con estas religiosidades católicas. Entonces las fotografías son muy interesantes porque a pesar de haber sido, además son históricas, fueron tomadas en los años de 2008 y 2009, nos muestran precisamente la continuidad y también algunos cambios culturales en un barrio de Coyoacán. Y por último está el texto de Voces que se llama Hay sangre en la arena, de Shannon Estefanía Casalas Duque, estudiante de maestría de la Universidad Francisco José de Caldas de Bogotá. Este es un trabajo muy emotivo, es un testimonio de la violencia en Colombia. Está narrado en primera persona y nos cuenta un proceso complejo en el que se está tratando de reconciliar a poblaciones campesinas, a líderes de movimientos sociales que han sido violentados de muy diversas formas y cómo se puede hacer esta reparación en contextos así, ¿no? Obviamente el texto no remite a la actual Colombia, sino a los años anteriores y nos deja ver cómo aún es difícil manifestarse, pensar la violencia en esos contextos tan violentos y valga la redundancia, es que el testimonio verdaderamente es muy desgarrador y los invito a leerlo. Yo no quisiera hablar más, pero sí nos habla de estas dificultades de la vida de la gente en contextos de violencia, como también los hemos vivido acá en Tamaulipas. Entonces, les invito a leer este trabajo de Voces también. Creo que este número da bastantes elementos para comprender nuestra sociedad y lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amaranta. Creo que pues hemos tenido una visión amplia de lo que la revista puede ofrecer tanto a los lectores, a los indagadores, a los autores. ¿Qué queremos? Pues nuevos lectores y queremos nuevos autores. Sobre todo que visiten la página
en su buscador. Recuerden, revista SINA, buscarla entre todas las revistas que publica el INA, buscar la de narrativas antropológicas, y tenemos de ahí el menú que nos permite ver el número actual o ver en la pestaña de archivos los números que se han publicado. Asimismo, tenemos en la pestaña de avisos y acerca de todas las indicaciones para que los autores tengan los medios y el marco en el cual enviar sus trabajos. Nos dará mucho gusto que lean los trabajos que hemos publicado y también que nos envíen sus colaboraciones. Pues agradezco a la doctora Eliana Acosta y a la doctora Amaranta Castillo pues la amabilidad y el tiempo que se dieron para presentar esta revista, que es de la Dirección de Etnología y Antropología Social, y que desde luego pues el doctor Eduardo González, que es el director, pues apoya entusiastamente. Y pues tenemos 3 años con la revista y queremos continuar en esta línea de la etnografía, de la etnología y de la antropología social. No sé si quieran comentar algo más, la doctora Amaranta o la doctora Eliana. Sí, Yo adelante. sí quisiera comentar, no sé si solo nos van a ver los antropólogos, pero espero que lo vea cualquier gente que pase por aquí y nos escuche. La revista resulta interesante para todos los miembros de la sociedad. O sea, es una revista que creo que ofrece bastante sencillez al explicar las circunstancias que analiza y es de incumbencia de todos. Sí, doctora Eliana, ¿algo más? Sí, no, yo solo agradecer y bueno, invitarlos a que la lean. Tiene un formato además muy amable, es muy amigable, entonces pues acérquense a la revista y a esta manera de construir conocimiento antropológico desde la revista. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los organizadores de la feria y a todos ustedes que han sido tan amables de prestar atención a esta presentación de la revista Narrativas Antropológicas. Muchas gracias. Gobierno de México.